Chicas, buenas noches. Bueno, bienvenidos a la séptima sesión de asesorías por pares química. Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, sin nada más que decir, espero que estén estudiando para su parcial. Entonces, vamos a empezar la clase de agua e iones, que es la última, me parece que es la última, claro, que va a entrar en su parcial. O sea, sería nuestra última clase antes del parcial. Bien, vamos a repasar primero la estructura química del agua, que está compuesta por un oxígeno, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno unidos por enlaces covalentes. Recordemos que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3, es una molécula dipolar. Y bueno, aquí se puede ver en estas dos imágenes, espera, ya, listo. Se puede ver tres tipos de representaciones de la estructura geométrica, por así decirlo, de lo que es el agua. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo más o menos van direccionadas las cargas de cada una de las moléculas. Sí, claro, de las moléculas. El oxígeno, recordemos, tiene carga negativa y los hidrógenos tienen carga positiva. Esto es muy importante al momento de que otros átomos u otros elementos se unan al agua para formar, por ejemplo, pueden ser puentes de hidrógeno u otros compuestos. Ahora, justo lo que les decía, los enlaces, hay un tipo de enlace con el hidrógeno que se llama puentes de hidrógeno, que puede ser débil, fuerte o también llamado lineal o débil o bifurcado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enlaces? Que el débil, fuerte o lineal es un puente de hidrógeno entre dos oxígenos en el mismo plano y es el considerado más fuerte entre ambos. No es que sea el enlace más fuerte, sino que de estos dos, entre el lineal y el bifurcado, es el más resistente. Lo pueden comparar como aquí hay una imagen de un puentecito porque pues es lineal. En cambio, en el bifurcado es como si tuviera bracitos, patitas y, bueno, más extensiones, ¿no? Bifurcado. Serían los enlaces más débiles, como se puede ver acá. Hay por acá, por acá y por acá están los fuentes de hidrógeno entre oxígenos que no están en un plano lineal de 180 grados. Por otro lado, tenemos el ciclo del agua. Ay, uy, eso, acá. El ciclo del agua, que tiene 5 fases: evaporación, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. Muchos en varios textos vi que no incluyen a la escorrentía, pero pues en este sí que lo voy a incluir. Acá hay una imagen para darles un poco de contexto más visual. Primero pasa con la evaporación del agua de los mares, ríos, charcos, etc. Se condensa en las nubes, se precipita debido a las lluvias. Y la escorrentía básicamente es el agua que está en los ríos, o claro, en los ríos que desemboca a los mares. Y la infiltración sería las aguas subterráneas que de igual forma desembocan en los mares. Ahora, el 70% del planeta es agua, el 96,5% es agua salada y el 3,5% solo es agua dulce. ¿Qué quiere decir? Que solo tenemos el 3,5% de toda esta agua para nuestro consumo. ¿Ok? Entonces, ahí radica la importancia de cuidar el agua. Sin embargo, en diversos países, como puede ser el caso de Chile, se han estado implementando distintos tratamientos entre comillas, para el agua salada, que digamos que pues, quiten esa sal en base a la sedimentación que leí, para que también se pueda usar. Ahora, esta es básicamente la composición del agua, tanto en la hidrosfera, en la atmósfera, glaciares, aguas subterráneas, en sí, en nuestro planeta, ¿no? En la atmósfera, bueno, básicamente eso. La atmósfera representa el 0,0.001% de agua, glaciares 2,2%, el agua subterránea el 0,6%, la biosfera el 0,0007%, los ríos y lagos el 0,02% y los mares y océanos el 97,2%. Ahora, aquí está. El agua en la tierra, el agua salada de océanos, 97%. Y el agua dulce, 3%. De esta agua dulce, que es el 3%, que recordemos que de igual manera los valores varían. Si acá puede ser 3%, acá es 3,5%. Los valores siempre están en un rango, ¿sí? No, nunca son tan exactos. ¿Ok?
Entonces, tenemos el agua dulce, que es un 3%. De este 3% tenemos que el 68,7% está presente en casquetes polares y glaciares, y el otro 3,1% en agua subterránea, y un mínimo porcentaje de un 0,9% en otros planos. De este 0,9%, llamado también agua superficial, el 87% representan los lagos, el 11% los pantanos y solo el 2% los ríos, y representa el agua superficial o líquida. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades físicas del agua? Tiene una estructura dipolar, tiene enlaces puentes de hidrógeno mediante lo que son enlaces covalentes, tiene 3 estados: sólido, líquido, gaseoso, es incolora, insípida e inodora. Su punto de congelación es en 0 grados Celsius, su punto de ebullición es 100 grados Celsius y su presión crítica es de 217,5 atm. ¿Alguien sabe por qué lo pongo en Celsius y no en Kelvin, por ejemplo, o en Fahrenheit? Como dato curioso, ¿alguno sabe? Básicamente, a ver, esperen, voy a ver el chat. Por si alguien responde, por si alguien sabe. Ok, básicamente se debe, gracias a que cuando se estipuló lo que es los Celsius para medir las temperaturas, la temperatura de Celsius, el Celsius tomó como puntos de referencia para establecer los límites, bueno, el origen de su escala, la escala de Celsius, tomó lo que es el agua para hacer digamos, su escala de Celsius, tomó sus puntos de congelación y lo estableció como el 0. Eso es básicamente. Ahora, respecto a sus propiedades químicas, acabamos de ver sus propiedades físicas, nos vamos con las químicas. Reacciona con óxidos ácidos, que serían los ácidos oxácidos. Aquí les puse un ejemplo de la reacción. También los óxidos básicos, el hidróxido de hierro. Los metales con el agua generan óxido, bueno, liberan óxido e hidrógeno, es por eso que se ve un color medio ocre cuando los metales, digamos, llevan mucho tiempo expuestos a la lluvia, por ejemplo. Y los sales, pues, en contacto con el agua, forman hidratos. Ahora, respecto a sus propiedades físico-químicas, tiene acción disolvente, elevada fuerza de cohesión, tensión superficial, elevada fuerza de adhesión que se da entre moléculas distintas y la cohesión en moléculas iguales, gran calor específico y elevado calor de vaporización. Vamos una por una, ¿ok? Entonces, tenemos la acción disolvente, que son sus interacciones con otras sustancias. No sé por qué está tan mal escrito, lo voy a corregir justo ahora. Interacciones con otras sustancias. Listo. Interacciones con otras sustancias gracias a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con ellas mismas, ya que éstas se disuelven cuando interaccionan con las moléculas polares de agua. Pueden ser por compuestos iónicos, como los que se ejemplifica acá. De esto es lo que les hablaba, que es importante que recordemos las cargas que tiene tanto el hidrógeno como el oxígeno. El oxígeno es un anión, es negativo, es decir, que tiende a ganar electrones, ¿no? Recordemos. Y se va a unir al sodio porque es positivo desde el hidrógeno. En cambio, el agua desde el oxígeno. En cambio, el agua se une, digamos que por sus patitas, por el hidrógeno al cloro, porque es un anión y el hidrógeno en este caso es un catión. No se podría unir desde el oxígeno porque cargas opuestas, cargas iguales, se repelen. Básicamente es la capacidad disolvente del agua que representa lo que es la solubilización de los compuestos. Recordemos que el agua es el disolvente universal, ¿no? Y bueno, eso básicamente. También tenemos el caso en compuestos polares no iónicos, que son alcoholes, aldehídos o cetonas, donde el agua forma enlaces de hidrógeno con los grupos hidroxilos o carbonilos.
Y por último, con los compuestos apolares, son hidrocarburos, por ejemplo, son sustancias hidrófobas. ¿Qué son las sustancias hidrófobas? ¿Alguien me puede responder? O llamo, también puedo llamar. A ver, vamos a ver. Para ver si están despiertos también a esta hora. Aunque sí, seguro que sí. Miedo al agua. No, es de ser un hidrofóbico. Bueno, o sea, sí, en un contexto de personas puede ser una persona hidrófoba, sí, puede ser una hidrofóbica más bien, no hidrófoba. Hidrófoba, ya, hidrófoba básicamente es una sustancia que, por ejemplo, el aceite, exacto, repele en el agua. El aceite es una sustancia hidrófoba, por más que tú, digamos, juntes el aceite y el agua en un vasito, no se van a terminar de disolver. El agua no va a disolver el aceite porque es una sustancia hidrófoba. Por ello es que cuando nosotros cocinamos y tenemos que lavar, no sé, las ollas, los platos, los cubiertos, utilizamos un detergente que es, pues, un jabón que es saponificable, ¿no? Estas sustancias nos ayudan a, digamos, disolver las sustancias hidrófobas. Ahora, los compuestos anfipáticos, que ya les estaba adelantando con los lípidos saponificables, no saponificables, anfipáticos es una característica propia de los lípidos, ¿no? ¿Por qué? Porque presentan grupos hidrófobos e hidrofílicos en la misma molécula. La membrana celular ser una sustancia mayormente compuesta por lípidos y en su defecto por ácidos grasos, es un compuesto, bueno, es un, ay, es anfipática, quiero decir. La membrana, la monocapa exterior es hidrofílica, ¿sí? Porque está pues en una sustancia acuosa y la membrana, la monocapa interior es hidrófoba, ¿sí? Porque, bueno, más o menos para que lo entiendan, las patitas de los ácidos grasos son hidrófobas y las cabezas son hidrofílicas, es decir, que eh, sí son, bueno, sí se pueden, a ver, justo se me olvidó la palabra. Son afines al agua, por así decirlo, ¿sí? Por así decirlo, no es el término que buscaba, pero es el que más se acerca. Bien, vamos a las fuerzas de cohesión, donde los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas, formando una estructura compacta que lo convierte en un líquido casi incomprensible, que esta también se puede representar como la tensión superficial, más o menos, también se ejemplifica en la tensión superficial, por ejemplo, aquí en este insecto que va caminando por el agua. Él, por ejemplo, no se hunde en el agua debido a que no está, digamos, sobrepasando lo que es la tensión superficial del agua y por eso puede caminar. Ahora, la fuerza de adhesión. La adhesión es la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo. El agua es bastante fuerte, especialmente cuando las otras moléculas tienen cargas. Eso es a lo que me refería, que la adhesión está relacionada con la interacción en moléculas distintas. En cambio, en la cohesión es netamente de moléculas iguales porque se da dentro del agua misma, ¿no? La adhesión ya es la interacción entre dos o más moléculas y es básicamente su atracción. Tenemos la capilaridad, que básicamente es la unión de la cohesión y la adhesión, y hace referencia a cómo el agua sube por el tallo de una flor, digamos, o de una plantita, o incluso cuando limpiamos algo que se nos ha derramado, el agua que se nos ha derramado con el papel, el agua se extiende por el papel, ¿no? No solo se queda en la parte donde el papel toca con el agua, sino que se extiende por toda la superficie. Básicamente es el ascenso del agua por una superficie donde interviene la fuerza de cohesión y adhesión. Acá hay una imagen referencial en lo que es más o menos el cuerpo. El cuerpo, que acá está el tubo capilar y aquí está el menisco. Ahora, vamos con el alto calor específico, donde nos dice que el agua absorbe grandes cantidades de calor que utiliza en romper los puentes de hidrógeno. Esta propiedad permite al citoplasma acuoso servir de protección para las moléculas orgánicas en los cambios bruscos de temperatura.
Su calor específico es una caloría sobre gramo por Celsius. El calor específico básicamente es la cantidad mínima de calor que se requiere para que la temperatura de un elemento suba 1 grado. ¿Sí? Entonces acá hay una imagen bastante clara. Aquí en la Tierra puede estar a 25 grados, pero gracias al alto calor específico del agua en el mar, en el laguito, en el océano, que sea esto, está solo a 20 grados centígrados. Otro ejemplo que les puedo poner es que cuando tienen un globo inflado y lo acercan hacia un fósforo, este se va a reventar automáticamente. Sin embargo, si ustedes acercan un globo con agua a un fósforo encendido, no se va a reventar, puesto que el calor se está distribuyendo uniformemente en lo que es el agua. ¿Qué quiero decir? Que es como que acá está el globo y acá está el... A ver, por acá tengo ya. Pónganse que esto es el fósforo, aquí está el globo. En vez, el fósforo calienta la superficie del globo, pero el agua la está enfriando, entonces se está distribuyendo el calor y es por eso que no se revienta a pleno contacto con el calor. Bueno, en este caso con el fósforo. El agua es un medio físico para disminuir la fiebre desde siglos y siglos y pues le permite absorber grandes cantidades de calor sin modificar mucho su temperatura, ¿no? Ahora, así como tiene elevado calor específico, tiene un elevado calor de vaporización, que es el calor preciso para que el agua cambie de estado gaseoso. A 20 grados centígrados se precisan 536 calorías para evaporar 1 gramo de agua, ¿no? Básicamente 20 grados centígrados es, digamos, la temperatura media que debería estar en el ambiente, ¿no? Como que el punto medio. Y ya es que cambie de líquido a gaseoso, su alto grado de vaporización, que ya lo mencioné anteriormente, que es 100 grados centígrados, a esa temperatura hierve el agua, suena nuestra tetera. Ahora, bajo grado de ionización, recordemos, de cada 10 a la séptima de moléculas de agua, solo una se encuentra ionizada. Eso explica la mínima cantidad de iones de hidrógeno e hidroxilo que existen por todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Si se acuerdan, cuando les hablé del hidrógeno específicamente, no del agua, les recalqué que el hidrógeno se encuentra raras veces solo como hidrógeno, sino que generalmente está unido a otras moléculas, como puede ser el caso del agua, ¿no? Y el agua en este caso es la forma más presente de hidrógeno, y también les comenté que esta ionización del agua era muy costosa y muy demandante, muy cara en sí y muy complicada. Es por eso que no se utilizaba mucho, sino en ciertas situaciones específicas. Y bueno, eso es básicamente eso. Ahora, la composición corporal es el total, bueno, la composición corporal se diferencia en los seres humanos gracias a su género y a su edad. ¿Ok? También a distintas condiciones patológicas he visto, pero ya eso no tiene nada que ver ahorita con lo que estamos tocando. Por ejemplo, en la mujer el 45% es sólido y el 55% es fluido. En el hombre el 40% es sólido y el 60% son fluidos. De estos 60%, el 2/3 de ello es un fluido intracelular dentro de las células y el 1/3 que sobra es un fluido extracelular. De este 1/3 de fluido extracelular, el 80% es intersticial y el 20% compone el plasma de la sangre. Ahora, bueno, esto es básicamente que de igual forma estos porcentajes varían, pero no es como que varían de que 80, 81, sino la forma de interpretación, ¿no? Por ejemplo, en este 60, algunos no lo toman como 60, lo toman directamente como 60. En cambio, como por ejemplo acá, pero en este gráfico lo toman a este 60 como un 100%. Esa es la diferencia básicamente de por qué acá nos dice 80% fluido intersticial y acá nos dice solo el 15%, porque acá lo están tomando, el 100% lo están dejando como 20, no lo están transformando en un 100%, sino que 15 más 5 es 20, ¿sí? En cambio acá, este 20% del 1/3 del líquido extracelular
lo están tomando como un 100%. Por eso es la diferencia de porcentajes. Cuidado, se confunde. Ahora, la edad. A mayor edad, menos agua. Eso quiere decir que tienen una relación inversamente proporcional. Los ancianos tienen menor agua corporal. Por ejemplo, el embrión es de un 98-99% agua, el feto tiene de 80-85% de agua y el recién nacido tiene un 80%. Por otro lado, el hombre adulto tiene más agua corporal que la mujer por tener más tejido magro y la mujer menos agua por tener una mayor proporción de grasa corporal. Dentro de ellas tenemos a las mamas y a la cintura pelviana. Aquí está básicamente, les voy a agrandar un poquito para que se vea bien. Ya, esto es respecto a la edad, que son las variaciones de la composición y cambios según la edad. Aquí tenemos lo del hueso, sólidos celulares, grasa, agua extracelular y agua intracelular. Como se puede ver, según va aumentando la edad, 1 año, 25 años, 50, 75, el agua intracelular va bajando, al igual que lo que es el hueso, los sólidos celulares, la grasa, el agua extracelular también. Bueno, acá aumenta y acá baja, ¿no? Entonces, básicamente, la grasa sí aumenta. La grasa aumenta. Pero eso obviamente depende del estado físico de cada uno, de cuáles sean tus hábitos, de cuáles sean tus costumbres, tus hábitos alimentarios, ¿no? La grasa varía un poquito, pero eso sería, digamos, el rango, el promedio, por así decirlo. Ahora, vamos con otro de los conceptos importantes para lo que es el agua, que sería el hielo, que es donde están los puentes de hidrógeno más estables, puesto que las partículas de agua están más juntas, ¿sí? Hay menor fuerza, hay mayor fuerza de cohesión para que se mantengan juntas. Sin embargo, a 4 grados centígrados cesa la contracción. De lo que está en líquido se tiene que contraer para que se forme, digamos, un cubito de hielo, ¿sí? Y la estructura se dilata, aumenta su volumen, lo cual hace que tenga menor densidad y digamos que se generen una especie de espacios rellenos de aire, lo que permite que el hielo flote en agua líquida, pues tiene menor densidad. Esto básicamente es la razón por la cual el hielo no se hunde, ¿no? Sino que flota. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya no creo, es un tema sencillito, entonces no creo que haya muchas preguntas. Ok, ahora vamos con el agua y su concepto de unstirred layer, que es básicamente el agua como parte de la membrana celular, que es un componente importante. Al ser la membrana celular que está presente en todas las células, no lo confundamos con lo que es la pared celular, ¿no? La membrana está presente, como ya dije, en todas las células. Tiene una capa de agua no modificable y su grosor va de 1 a 100 micras. De esta agua unstirred layer tiene tipo A y tipo B. El tipo A está presente en superficies no biológicas, es homogéneo y tiene membranas dializantes. El tipo B está en superficies biológicas y es heterogéneo. Eso básicamente explicaría el porqué de heterogénea, porque la membrana tiene un modelo de mosaico fluido, es decir, que no es simétrica, ¿no? La membrana tiene carbohidratos por acá, tiene proteínas por acá, es asimétrica. Vamos con el transporte del agua. El agua a través de sus canales se transporta como canales de iones, canales para agua también llamados acuaporinas, y la pinocitosis. ¿Alguien me puede decir qué es alguno de los tres? ¿Alguno me puede explicar alguno de los tres? Sobre la pinocitosis, canales para agua, canales de iones, lo que sepa. A ver, ¿alguno tiene algún concepto de qué se puede tratar? Bueno, para no hacerles, digamos que el cuento largo, a ver,
los canales de iones, básicamente es como que tengamos un tubo, básicamente, no es que sea así, ¿ok? Para que sea, es una manera más sencilla de entender cómo funcionan los canales de iones sin meternos mucho a las proteínas o a las lipasas, escramblazas. Entonces, vamos a entender como que, digamos que es un tubo, pónganle así, es un tubo, la proteína es un tubo, vamos a poner que es un tubo, y por ahí pasan moléculas que sean muy chiquitas, que no tengan carga, y que sean muy chiquitas y que no tengan carga. Por ejemplo, acá canales de iones están los del CO2, por ejemplo. También, no sé si se acuerdan, pero cuando hablamos del ácido clorhídrico, hace algunas asesorías, les mencioné donde les explicaba cómo se formaba básicamente en la célula epitelial del estómago, el ácido clorhídrico, había la presencia de canales iónicos. ¿Ok? Entonces, si ahí lo repasan un poquito, también lo van a poder ver. Estos canales de iones no utilizan ATP, pues van a favor de la gradiente, es decir, que van de más a menos concentración. Por otro lado, los canales para agua, o también llamados acuaporinas, son, como su mismo nombre lo dice, especiales para el agua y también van a favor de la gradiente de concentración, es decir, en un transporte pasivo. Por otro lado, la pinocitosis es una forma de endocitosis. ¿Qué quiere decir? Que la célula que está acá, obviamente, va a necesitar algunos receptores de afuera, algunas sustancias, algunas hormonas, digamos que algunos nutrientes de afuera, ¿sí? Entonces va a necesitar que un pedacito, digamos, haya una invaginación, que se refiere a que se forme una vesícula donde entre este líquido, solo líquido, porque la pinocitosis solo es para el líquido, en este caso, entre el fluido extracelular y se introduzca en lo que es la célula, atraviese la membrana y se introduzca en lo que es la célula mediante una vesícula. Me parece que no puse acá una imagen de la pinocitosis, uy, mi garganta, pero igual no lo van a ver, pero es importante conocerlo de todas formas, ¿sí? Entonces, quedémonos con que la pinocitosis es una forma de endocitosis donde el líquido extracelular se va a adentrar en la célula por medio de una vesícula. Solo quédense con eso, ¿sí? Ok. Entonces, de acá, de estos tres, lo que nos importa, ya que estamos tocando el tema de lo que es el agua, son las acuaporinas. Por ende, vamos a proceder a explicarlas. ¿Qué son las acuaporinas? Un medio de transporte que regulan el paso del agua a través de la membrana celular. Son proteínas, las acuaporinas son proteínas presentes en todos los seres vivos, sobre todo en plantas y en el sistema renal de los animales. Aquí podemos ver como del espacio extracelular las moléculas de agua pasan, no hay ATP acá, no vemos el ATP y es como les dije, como un tubito, pasan las moléculas de agua y se adentran en lo que es la célula, en el espacio intracelular. ¿Ok? Bueno, ahora, su tamaño es de 250 a 300 aminoácidos. Sus canales para agua son proteínas intrínsecas de membrana, solo de la membrana, y se organizan en 6 segmentos de estructura alfa hélice, ¿no? Recordemos que la alfa hélice es la forma secundaria de una proteína, ¿no? Puede ser, en ese caso, una alfa hélice o una beta plegada. Esta es una alfa hélice. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando con los conceptos, una disculpa. Hasta el momento actual se han descrito más de 13 acuaporinas. Las acuaporinas están localizadas en las membranas celulares en todos los organismos vivos, como ya mencioné, bacterias, hongos, plantas y animales. Esto es básicamente un ejemplo de las acuaporinas, cómo funcionan y ya. Ahora, estas acuaporinas se dividen en 3 tipos. Tenemos las acuaporinas clásicas, las acuagliceroporinas y las superacuaporinas. Las acuaporinas clásicas son la acuaporina 0, 1, 2, 4, 5, 6 y 8.
solo permiten el pasaje de agua. Acá hay que hacer dos incisos sobre la acuaporina 6, que es permeable a aniones, particularmente al nitrato, y la acuaporina 8, que es permeable a la urea. Por otro lado, las acuagliceroporinas, tenemos a la acuaporina 3, a la acuaporina 7, a la acuaporina 9 y la 10. Son permeables en agua, urea y glicerol. La acuaporina 9 facilita el flujo de solutos neutros como monocarboxilados, purinas y pirimidinas, que son bases neutrales. Ahora, las superacuaporinas, que son la acuaporina 11 y la acuaporina 12, son las únicas que están ahí y son las que están localizadas en el citoplasma. Aquí es, básicamente las acuaporinas, lo voy a agrandar un poquito, básicamente las acuaporinas se encuentran en todos nuestros cuerpos. Acá tenemos en el sistema nervioso central, se encuentran en el plexo coroideo, en el epéndima, básicamente en la célula glial externa, en el ojo también hay acuaporinas, en su nervio óptico, en lo que es la córnea, me parece, claro, es la córnea, en la glándula salival también hay, en el epitelio olfatorio, en el pulmón, en el alveolo, donde se da pues lo que es el surfactante pulmonar, no olvidemos, es importante conocer, en el alveolo está el surfactante pulmonar, en el eritrocito, en el estómago, en la célula parietal, que ya lo vimos, en lo que es el ácido clorhídrico, en el endotelio, en el intestino, leucocito, en el oído interno, y por parte de la zona baja tenemos en los adipocitos, en el riñón, en la epidermis, en los tumores también, no solo digamos están presentes en órganos buenos o en células buenas, sino que también en tumores, y en el músculo esquelético. Vamos con otro. Ahora, estas acuaporinas, voy a hacer una breve descripción de cada una. Tenemos la acuaporina 0, que está en el ojo, en el cristalino, en este caso, esa es la acuaporina 4. Acá está la acuaporina 0. A ver. Acá está, este sería el cristalino. Bien, luego tenemos la acuaporina 1, que está presente en eritrocitos, cerebro, corazón, tráquea, placenta, útero, vejiga, en muchas partes de la piel, es decir, que la acuaporina 1 representa una vía de transporte importante en nuestro cuerpo. La acuaporina 2 está en el riñón, justo aquí, en la célula principal, en lo que es en el conducto colector. La acuaporina 3 también está en el riñón, en el tracto gastrointestinal, páncreas, hígado, vaso, próstata, ojos. También presente en varios órganos y tejidos. La acuaporina 4 en el cerebro, médula ósea, pulmón y músculo esquelético. Esto hay que enfatizar, ¿no? La acuaporina 4 es la que está presente en el cerebro y en la médula ósea, dos zonas de una gran importancia. La acuaporina 5 en la glándula salival y lagrimal, el tracto gastrointestinal, pulmón, ojo. La acuaporina 6 en el riñón. La acuaporina 7 en espermatozoides, testículos, tejido adiposo, riñón, corazón, tracto gastrointestinal, etc. La acuaporina 8 también en el hígado, en el páncreas, en la placenta, en el útero. La acuaporina 9 en el tejido adiposo, en leucocitos, en médula ósea, corazón. La acuaporina 10 en intestino delgado. La acuaporina 11 en el riñón y también presente en páncreas y ojos. Luego, esto es básicamente los ingresos y pérdidas de lo que es el agua. Tenemos que balancear nuestros ingresos y pérdidas. La cantidad que tomamos del agua debe ser igual a la cantidad que perdemos. Si tomamos más agua, por ejemplo, si tomamos 200 mililitros de agua y perdemos solo 100 mililitros de agua, tenemos retención de líquidos. En cambio, si solo tenemos un ingreso de 100 y nosotros perdemos de por sí, digamos, 200 mililitros, estaríamos exponiéndonos a una deshidratación, ¿no?
Ahora, tu agua libre, el agua libre que tenemos en nuestro cuerpo es 1000 mililitros, 1 litro, ¿ok? En los alimentos tenemos 1300 mililitros y el agua que se libera de los procesos de oxidación son 200 mililitros. Es decir, que nuestro ingreso en sí debería ser, es de 2500 mililitros, 2,5 litros. Es por eso que les dicen, no sé si han escuchado, que tomen 2 litros de agua al día, que tomen sus 8 vasos. Es importante, porque si ustedes consideran, por ahí leí un artículo que cuando nosotros empezamos a tener sed es cuando hemos perdido el 11% del agua, del agua que tenemos. Entonces o sea, como que la sed se activa en, en un periodo ya largo, donde hemos perdido bastante, 11% no es poco del agua que nosotros tenemos. Entonces es importante hidratarse mientras estudian, mientras están en la universidad, tomen agua. Por otro lado, las pérdidas están mayormente en lo que es la orina, que sería 1500 mililitros, 1,5 litros. Las pérdidas insensibles tenemos a los pulmones y a la piel, puesto que no sentimos directamente en el momento en el que estamos perdiendo esa agua, ¿no? A excepción de cuando sudamos, que es otro caso. Tenemos 300 mililitros, piel sería 500 mililitros, en las heces 200 mililitros y el total sería 2500 mililitros. Como ven, hay un balance, hay una igualdad entre estas dos cantidades, entre ingresos y pérdidas, que se considera lo saludable, ¿no? Recordemos que el agua en exceso tampoco es muy buena, ni el agua en mínimas cantidades. Ahora, vamos a hablar de lo que son los iones. Sí, los iones. ¿Cuáles son sus conceptos? ¿Cuál es el concepto de iones, chicos? ¿Qué son los iones? Voy a preguntar. A ver. Luis, ¿qué son los iones? Luis, ¿estás con nosotros? ¿Estás ahí? A ver, voy a preguntar a otra. O a otra. ¿Dónde está el chat? Ya, listo, a ver. Voy a preguntar a... Espere. Bueno, a ver. Alex. Por fin encontré el chat, ya. Alex, ¿qué son los iones? Es una partícula que tiene una respectiva carga, ya sea positiva o negativa. Ya, correcto. Ay, ¿por qué se apagó la cámara? Los iones son partículas que ya tienen carga y presentan la energía de ionización. De nuevo la pintura. ¿Alguien me puede decir qué era la energía de ionización? Mientras corrijo esto. Chicos. Bueno, para recordarles que lo tocamos, me parece, no sé si en la primera o segunda asesoría, la energía de ionización es la energía mínima necesaria para separar un átomo de su último nivel de energía. Es decir, cuanto mayor energía de ionización tengas, más fácil será robarte el átomo de tu amiga, partícula o elemento. Ahora, el radio de ionización es el agua que rodea los iones. La cantidad depende del ion y del elemento sodio. Bien, en este caso ya estamos hablando de los iones, ese es el radio de ionización respecto a los iones, ¿no? Respecto a los iones. Entonces, atraídos por cargas, hay dos puntos a tocar. Primero, la movilidad
y la conductibilidad de los iones más importantes en lo que es nuestro cuerpo. La movilidad hace referencia a que estos iones son atraídos por cargas en distintos medios electromagnéticos. Por ejemplo, aquí el que tiene mayor movilidad es el ion oxidrilo, como pueden ver acá. Sí, acá está. Tiene 20,5 por 10 a la... Ay, no, perdón. Leí 10 a la menos 4. El que tiene mayor cantidad de movilidad es, bueno, en este caso serían 7,91, 7,61. Ah, claro, sí. El ion oxidrilo, sí. Ahora, por otro lado, en la conductibilidad nos dice que a mayor movilidad, mayor conductividad, ¿no? En este caso, quien tendría mayor conductibilidad sería el ion hidrógeno, luego vendría a estar el oxidrilo, luego el cloro, el potasio, el sodio y por último el litio, que sería el que tiene menos conductibilidad. La distribución de iones genera una gradiente de concentración que hace referencia a la, bueno, como su mismo nombre lo dice, a la concentración de iones que hay en un lado respecto a distintos lados, ¿no? Hay una gradiente de concentración positiva y hay otra que es negativa. Su gradiente eléctrico y una gradiente de actividad. Ahora, la concentración es cantidad de iones presentes en el medio, básicamente como les explicaba. La eléctrica hace referencia a diferencias de cargas entre los dos compartimentos, entre dos lados opuestos, y gradiente de actividad, que es la diferencia de actividad iónica según su función. Esta depende de las interacciones que tenga cada ion, ¿no? Eso, bueno, básicamente depende de dónde esté, digamos, dónde esté el ion haciendo lo que se supone que tiene que hacer, para no repetir lo que funcione. Ahora, diferencia del potencial eléctrico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Las gradientes de concentración y el movimiento a través de la membrana crean una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la membrana. A esta diferencia se le denomina potencial de la membrana. Ahora, saliéndonos un poquito del concepto ahí que tengo, básicamente, como pueden ver en la imagen, aquí en el citosol, o sea, el intracelular, la carga es totalmente negativa. En cambio, en el fluido extracelular es positiva. A eso hace referencia las diferencias de potencial eléctrico. Son distintas cargas. Y esto le da, pues, a la membrana un potencial que le ayuda, digamos, a funcionar o a realizar sus funciones de manera correcta. Por otro lado tenemos el transporte de iones que se puede dar por canales iónicos, como su mismo nombre lo dice, y ATPasas. Los canales iónicos son proteínas de membranas específicas, ¿no? Eso es básicamente lo que les decía. Bueno, ¿a qué se refiere con que son específicas? Que son para cada ion, es decir, por un canal iónico de potasio no puede ir uno de sodio y viceversa. Aquí, por ejemplo, el potasio está saliendo de la célula y el sodio está entrando, me parece. Sin embargo, bueno, es por un ejemplo, ¿no? Porque recordemos que en lo que es, bueno, eso es otro tipo de modo de transporte que sería modo de transporte activo donde se aplica el ATP en la bomba de sodio-potasio. Recordemos que sodio con S de salir, o sea, el sodio se va al extracelular y el potasio entra, ¿sí? 2 potasios, 3 sodios. 2 potasios, 3 sodios. Y ya, bueno, acá hay un ejemplo del sodio, del potasio, del calcio. Y bueno, estas proteínas son especiales, pues tienen, digamos, pueden hacer que mientras un ion sale, el otro entre. Esas proteínas son diferentes y se llaman las escramblasas, ¿sí? Pero eso ya es tocando otro tema, entonces lo vamos a dejar por otra ladito. En cambio, no. En segundo lugar, tenemos las ATPasas, que son proteínas de membrana que transportan en contra de la gradiente de concentración. Eso es justo lo que les decía, que es la ATPasa bomba sodio-potasio, que esta sí utiliza, como dice, ATPasas ATP, porque está yendo desde una gradiente de más concentración a una de menos, y es como que interrumpe el flujo
de los iones y necesita algo, digamos, que la empuje para salir del flujo de mayor concentración al de menor concentración al mayor. Claro, para que esté en contra de la gradiente. Porque de mayor a menor es a favor de la gradiente, ¿sí? Entonces, no solo está en la bomba de sodio-potasio, hay otros tipos de bombas, como la bomba de calcio, por ejemplo, pero la que más se conoce pues es la bomba de sodio-potasio. Acá hay un ejemplo, básicamente no lo vamos a... Acá está básicamente cómo se hace. No lo vamos a estudiar como tal, pero sí quiero que sepan que el sodio sale, como decía, el sodio sale, sodio con S de salir, y el potasio entra. ¿Sí? El sodio son 3 sodios por 2 potasios. El potasio, ¿por qué entra el potasio? Porque sirve más en el medio, bueno, en el medio intracelular que en el extracelular. La célula lo necesita. En cambio, el sodio que está ahí dentro de la célula no es que la célula lo necesite tanto, sino que interviene en otros procesos más importantes que están en el medio extracelular. Es por eso que se va el sodio. Ahora, hay tipos de canales iónicos que pueden estar regulados por voltaje y regulados por un ligando, ¿no? Voltaje son muy específicos, dependen de la diferencia de cargas que haya en los dos lados de la membrana. ¿Qué quiere decir? Es como cuando tú tienes, bueno, a ver, un ejemplo. Es como darle una descarga eléctrica a ese canal para que se abra o se cierre. Darle una descarga. A eso se llama regulados por voltaje. Depende si es positivo o negativo para que se abra o se cierre. Bueno, más bien para que se abra, no necesariamente para que se cierre. Regulados, ahora por otro lado tenemos regulados por ligando, que su apertura dependerá de un ligando, que es un neurotransmisor o un nucleótido. Acá vamos a hacerle un poquito de zoom. Aquí está la proteína que se supone que representa el canal iónico. Acá está el ion transportado y acá viene el ligando. El ligando se pega a la proteína y lo que sucede es que de lo que está así se abra y el ion pueda ser transportado al medio intracelular de una forma correcta y eficiente. Aquí tenemos los valores, la diferencia de cantidades de concentración en el plasma, en el extracelular y en el intracelular de los iones más importantes, ¿no? Tenemos el sodio, que en el plasma está de 135 a 145. En el extracelular vemos que es el más abundante, eso quiero que se aprendan, en el extracelular el sodio es el más abundante, con un 143 de concentración en diferencia de otros. Luego en el intracelular es solo 15%, perdón, solo el 15%. Por otro lado, en el sodio en el plasma es de 3 a 5, en el extracelular es de 3 a 5 también, y en el intracelular es 140, es el que está más presente en el medio intracelular. Entonces, esos dos valores son los más importantes a recordar de toda esta tablita, ¿no? Que el sodio está más presente en el extracelular y el potasio está más presente en el intracelular. Vamos con cada uno de los iones. Tenemos al sodio, que es el ion con mayor radio de hidratación. Establece el volumen e interviene en el equilibrio hídrico, el equilibrio hídrico. Tiene energía natriomotriz que tiene más que todo que ver con lo que son los nutrientes, mayor concentración en el extracelular, como ya mencioné, transporte por canales iónicos y ATPasas, e interviene en la transmisión de impulsos nerviosos y la contractibilidad muscular. Básicamente esto es porque se le necesita más en el medio extracelular que intracelular. En cambio, el potasio tiene mayor abundancia en el intracelular porque al ser un cofactor enzimático es un catalizador en el metabolismo energético. Esto lo hace que se necesite su prevalencia en el medio intracelular.
interviene en la síntesis de glucógeno y proteínas y en el equilibrio y también en el equilibrio osmótico con el sodio. Ahora tenemos el cloro, que se combina con el sodio en el extracelular y con el potasio en el intracelular. Se recambia con el bicarbonato en la membrana del eritrocito. Es importante para la producción de ácido clorhídrico, que ya lo vimos. Y bueno, también hay canales iónicos de cloro para que entre y salga de la membrana celular. Bueno, de la célula. Tenemos el calcio, que es representa el 2% del peso corporal, el 90% en el tejido óseo y el 1% está en... Bueno, el 1% se divide en calcio difusible y calcio no difusible. Tenemos el iónico y el ligado a ácidos citratos y a fosfatos. Por otro lado, en el no difusible tenemos el que está ligado a las proteínas. Asimismo, el calcio iónico interviene en los procesos de comunicación intracelular. El magnesio se distribuye en el tejido óseo en el 55%, intracelular 44% y hay un 1% en el extracelular y el suero sanguíneo. De este 1%, el 30% se liga a lo que son las proteínas y el resto es la forma ionizada o difusible de este elemento. No es medible en el suero sanguíneo al ser al tener una proporción tan mínima, y es cofactor de todas las reacciones enzimáticas que involucran el ATP. Ergo, es un ion que influye en esto y es por lo cual tiene una gran importancia, ¿sí? Bueno, y antes de terminar, este es un video sobre las aquaporines. A ver si me carga, es corto para reforzarles y también pues para ¿cómo se llama? Para que aprendan un poquito también. Capaz hay algo que yo me olvidé de decir y ya, el doctor de aquí lo dice, el video lo dice. Ahora me parece que no compartí con audio, ahorita lo soluciono, compartir, listo, ya. Es verdad que veces sí antiguamente no se se ve. pensaba que el agua podía atravesar la membrana únicamente por difusión simple, que como recordaremos es un transporte pasivo que no requiere gasto energético por parte de la célula. Y en esta consistía en que tiende a moverse de una zona de alta concentración a otra con una baja concentración. Pero dicha afirmación nos dejó con muchas interrogantes. Por ejemplo, esta afirmación no permitía explicar la permeabilidad al agua que muestran los eritrocitos y las células del túbulo renal. Pero a lo largo de la historia se llevaron diversas observaciones, y tras un análisis se dio a conocer una nueva proteína. Tiempo después se percataron que se trataba de una proteína de canal de agua, la cual fue nombrada aquaporina. Con la presencia de la aquaporina se logró justificar una elevada permeabilidad de la membrana de los eritrocitos y del túbulo renal. Y de forma simple, la aquaporina son proteínas de membrana integrales. Al ser proteínas, deben tener aminoácidos. El tamaño de los aminoácidos suele estar entre los 200 y 300 aminoácidos, y su función principal es la de facilitar el transporte de agua entre las células. Las aquaporinas se encuentran en diversos organismos, no solo en el ser humano. Entre estos podemos encontrar animales, bacterias, hongos y plantas, siendo este último el reino vegetal de mayor número de aquaporinas. Bien, para entender cómo funcionan, primero analizaremos un poco acerca sobre la membrana celular. Las membranas celulares están compuestas por dos capas de fosfolípidos, con algunas proteínas e hidratos de carbono diseminados, formando una capa de protección y separación para los contenidos internos de la célula. Sin embargo, las aquaporinas también expresan en células que no tienen un papel obvio en el transporte de fluidos, como lo son en los eritrocitos, en algunos leucocitos, adipocitos y en el músculo esquelético. Entre sus características bioquímicas que podemos mencionar es su increíble capacidad hidrofóbica, por lo que la aquaporina es una proteína transmembranal que atraviesa la bicapa lipídica de la membrana celular, ya sea una vez o varias veces. Además, podemos decir que esta proteína transmembranal son especializadas. ¿A qué me refiero con que son especializadas? Bueno,
a que específicamente no permiten que los aniones y la mayoría de los cationes puedan atravesarla. Hay una analogía muy interesante que nos representa el funcionamiento de las acuaporinas, la analogía del reloj de arena. Ahora, ¿en qué consiste esta dicha analogía? En esta imagen, el lazo B y el lazo B se pliegan hacia la membrana para formar un poro, o más bien sería un canal acuoso de la proteína. Se observa que la estructura resultante encierra una zona central estrecha abriéndose hacia ambos lados de la membrana. Por esa misma razón se le denominó reloj de arena, por su semejanza con este. Después observamos que el sitio más estrecho se pone en contacto con tripletes NPA. Nota extra, el triplete NPA incluye asparagina, prolina y alanina. Explicando más a profundidad el tema de los tripletes, tenemos en esta imagen dos dominios y podemos ver los 6 segmentos de la estructura de la alfa hélice. Aquí, en esta región de la membrana, la parte intracelular, tenemos el lazo intracelular B. Y aquí tenemos en la región extracelular E, portadores del NPA. Su clasificación. Al día de hoy se han identificado 13 acuaporinas en distintos tejidos de mamíferos, de acuaporina 0 a acuaporina 12, aunque aún hay muchos científicos que siguen teniendo un debate sobre la presencia de la acuaporina 11 y la acuaporina 12, por lo que estas se encuentran como acuaporinas sin clasificar, pero en este video se hará una breve mención sobre ellas. Bueno, según su permeabilidad, las acuaporinas se clasifican en dos subfamilias. Tenemos acuaporinas normales y acuagliceroporinas. Analicemos primero esta clasificación. Las acuagliceroporinas, de las 13 acuaporinas del mamífero, son 4 que conocemos de ellas: la acuaporina 3, acuaporina 7, acuaporina 9 y acuaporina 10. Forman el subgrupo de las acuagliceroporinas, que en base a sus características son permeables al agua y otros pequeños solutos como la urea y el glicerol. Aquí se expresa en la capa basal de queranocitos proliferantes en la epidermis. La resolución de glicerol afecta la hidratación y elasticidad de la piel, ya que el glicerol es un humectante importante debido a que es un osmolito que retiene agua. Si hay un déficit, también perjudica la proliferación epidérmica, implicando en la generación de ATP y la biosíntesis de lípidos de la membrana. Bien, entonces empecemos con la acuaporina 3. Acuaporina 3. Esta acuaporina ha sido encontrada en tejidos, como epitelios de las vías aéreas, piel y ojo. En estas células no ha sido estudiada suficientemente, aunque también allí parece participar en la permeabilidad de membranas vasolaterales, permitiendo el movimiento de agua que ha ingresado a las células por otra acuaporina apical. De manera similar, esto sucede en la nefrona distal. Acuaporina 7. Fue identificada inicialmente en tejido adiposo, donde es expresada ampliamente, aunque también parece estar presente en muchos otros tejidos como espermanocitos y en el túbulo proximal renal. Acuaporina 9. Identificada en hepatocitos, células en las cuales parece cumplir su principal papel. Es también permeable, pero al parecer glicerol en el hepatocito. Acuaporina 10. Fue hallada en duodeno y yeyuno, pero al parecer se encuentra en epitelios en forma inespecífica. En segundo plano serían las acuaporinas normales, la acuaporina 0, 1, 2, 4, 5, 6 y 8. Acuaporina 0. Su denominación destaca el hecho de que fue descrita antes que la acuaporina 1, en las células fibrilares del cristalino, en las cuales cumple un papel primordialmente estructural. Acuaporina 1 fue descubierta inicialmente en eritrocitos, pero su presencia se ha demostrado en la mayor parte de epitelios, sobre todo abundante en el túbulo proximal renal y segmento descendente delgado. Acuaporina 2. Es expresada exclusivamente en las membranas apicales de túbulos distales y colectores renales, y es el responsable. Acuaporina 4. Es la acuaporina más abundante del cerebro, donde fue aislada por primera vez. No es sensible a mercuriales y es activada por la fosforilación y mediada por diversos sistemas. Acuaporina 5.
Está localizada en la membrana apical de células epiteliales en múltiples glándulas, tales como las sudoríparas, la aquaporina 6. Se encuentra principalmente en el túbulo colector renal, aunque ha sido hallada en otros tejidos principalmente epiteliales. Su expresión en riñón está limitada al túbulo colector renal, yeyuno y membranas intracelulares. Ha sido hallada en células epiteliales del túbulo proximal renal, túbulo colector renal, yeyuno, ileón, colon, bronquios y glándulas salivales. Además, parece estar presente en hepatocitos y testículo. En la Bien chicos, este video se extiende como que un poquito, entonces básicamente solo era como un repaso general de las acuporinas y acá lo que quiero resaltar es la forma que tienen, ¿no? De relojcito de arena y cómo se abren y se cierran. Más allá de eso creo que no dijo nada más que no haya recalcado. Bueno, capaz, no sé, no escuché algo, se me pasó algo, pero ya, por si acaso, por si acaso, ahí lo tienen. es la única Claro. Entonces, bueno, eso sería todo. acuaporina. Ya, eso sería todo. Ahora sí. Por hoy, acá está la bibliografía, acá hay un poco de libritos, de PPTs también, por si lo quieren ver. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y pues suerte en su parcial.